Queridos estudiantes, muy buenos días, buenas tardes a la hora que ustedes estén revisando este video. Les saludo muy atentamente a cada uno de ustedes, espero que el receso universitario le haya caído de buena manera. Vamos a hacer la clase pendiente que teníamos para el pasado viernes 12 de mayo, en que celebramos el Día de la Carrera, que es la clase de el modelo de comunidad participante. ¿Ya? Esta clase es una clase que en el fondo está basada íntegramente en un paper, el cual está disponible en su plataforma conjuntamente con la explicación que voy a dar de la clase, por lo que en el fondo son hartos los materiales disponibles para poder desarrollar el taller, que es el próximo jueves. ¿Ok? Así que vamos. Modelo de comunidad participante. El modelo está descrito por primera vez como modelo como cliente en el fondo, y que en el fondo no era muy acertado utilizar esa nomenclatura, por lo tanto quedó como modelo de comunidad participante. Van a encontrar en el paper otras definiciones. Fue desarrollado por Elizabeth Anderson y Judith McFarlane en el 88 y estaba, el cual viene basado del modelo de sistema de Betty Newman desarrollado el año 72. ¿Ya? Es un modelo que, si bien es bastante antiguo, nuestra aplicación en Chile no es tan antigua, ¿sí? Como resultado de aprendizaje, utilizar recursos individuales, familiares y comunitarios de la red asistencial para la resolución de problemas presentes en las personas adultas sanas y enfermas que se atienden en establecimientos de atención primaria en salud, contribuyendo a mejorar la calidad de vida. Entonces, con este modelo vamos a desarrollar una forma de trabajar, el cual se va a transformar en un recurso individual. ¿Ya? Este es el modelo de Betty Newman, en donde tenemos varias definiciones. Tenemos acá el sistema, ¿verdad? Además tenemos distintas líneas que nos van a permitir la defensa de este sistema. Tenemos inicialmente una variable, unas líneas de resistencia, las cuales son las más próximas y que deberían ser las más firmes. En rojo acá encontramos la línea normal de defensa, y encontramos externamente las líneas flexibles de defensa, las cuales van a ser definidas durante esta presentación. Estas estrellitas corresponden a los estresores, ¿cierto? Los cuales van a ser en el fondo más o menos estresantes, o van a generar mayor disconfort al sistema en la medida de que en donde se encuentren y qué tan firmes sean nuestras líneas de defensa. ¿Ya? Para ello vamos a analizar variables fisiológicas, psicológicas, socioculturales, del desarrollo y espirituales que tenga la comunidad en el fondo para poder hacer frente a estos estresores. ¿Qué dice acá? Aproximación integral al paciente concebido como un sistema abierto y dinámico, ¿cierto? Comprendiendo mejor al paciente en su relación con el entorno. En el fondo, en comunitaria no atendemos personas, sino que atendemos comunidades, atendemos familias. Y cuando un integrante o algunos integrantes de nuestra comunidad ven perjudicada su proceso de salud o enfermedad, en el fondo todo el sistema se ve afectado. El paciente como sistema puede ser una persona, una familia o una comunidad. Establecemos entonces la necesidad de definir la comunidad como un socio comunitario, ¿cierto? Que nosotros como servicio de salud formamos parte de este conglomerado. El profesional de enfermería adopta un rol de mediador dentro del cuidado de la salud para poder potenciar en el fondo las intervenciones en salud de las personas. Como todo modelo, va a establecer algunas definiciones. Define la persona desde el punto de vista de la comunidad. En el fondo, la persona forma parte de una comunidad, como un grupo, una población o un conglomerado con características en común, como ubicación geográfica, ocupación, raza e intereses. Hace lo mismo respecto del constructo de familia. Define el ambiente como las circunstancias, condiciones e influencias que rodean y afectan el desarrollo de la comunidad. En el fondo, todo lo que pueda afectar en el espacio en donde se desenvuelve esta comunidad viene a ser el ambiente. La salud corresponde al estado de equilibrio en que los subsistemas están en armonía, y así el conjunto puede desarrollarse en su máxima potencialidad, en el fondo como requerimiento para el desarrollo de las potencialidades. Y finalmente define enfermería como la profesión con visión única y holística de la comunidad, la cual contribuye a su salud participando en la valoración de esta comunidad, en la detección de los problemas, la identificación de las factibilidades de que sean modificados por la intervención de enfermería, la planificación y la ejecución en conjunto con otros, la intervención para disminuir los problemas de salud de la comunidad y la evaluación de los efectos de las intervenciones de salud en esta comunidad. ¿Ya? Somos los responsables en el fondo de esta comunidad.
¿Qué elementos tiene el modelo? La comunidad, ¿cierto? La cual está compuesta por una estructura básica, central o un núcleo de la comunidad, lo que vimos en el modelo recientemente, en el dibujo. Está formado por personas con atributos o características propias, y esto en el fondo nos viene a dar cuenta que puede ser considerada una familia como una comunidad escolar, una comunidad rural, ¿cierto? Que en el fondo vienen a ser también las veces del sistema mismo. Está rodeado por el ambiente, el cual está subdividido en 8 subsistemas, los cuales son el ambiente físico, servicios sociales y de salud, economía, comunicación, seguridad y transporte, política y gobierno, educación y recreación. Esos son los aspectos del ambiente que están rodeando a toda comunidad. Además, otro de los elementos importantes del modelo es que establece una importancia fundamental en el proceso de atención de enfermería, definiendo cada una de las etapas que vamos a utilizar para poder abordar a este sistema. La valoración, el diagnóstico, planificación, ejecución y la evaluación, que en el fondo viene a ser nuevamente otra valoración para reintervenir, ¿cierto? Aquí está visto desde otra manera, ¿cierto? Esta es la rueda de la valoración, en donde vamos a valorar los aspectos que acabo de mencionar, ¿cierto? Ambiente físico, educación, seguridad, transporte, ¿cierto? Economía, recreación, servicios sociales, política y gobierno, comunicación, educación, recreación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esta es la rueda de la valoración. Son los aspectos que vamos a valorar al acercarnos en un primer momento a la comunidad. Y aquí están nuevamente, ¿cierto? La comunidad en el centro, en el núcleo, y aquí estarían las distintas zonas, las distintas líneas, ¿cierto? Línea flexible de defensa, ¿cierto? Que es la zona de amortiguación. Línea normal de defensa, que es el estado de salud, la situación de salud que tiene la comunidad. Y las líneas de resistencia que vienen a ser las fortalezas, ¿cierto? Y aquí están definidos los estresores, los cuales pueden ser muy externos, ¿cierto? Y afectar muy poquito, o pueden ser internos, ¿cierto? Dependiendo de la línea en donde se encuentre. La valoración dentro del modelo se centra en el reconocimiento de las variables y factores que influyen en la respuesta de la comunidad a los estresores, tanto internos, es decir, propios de las personas y el ambiente, como los estresores externos, los cuales están presentes en el subsistema, es decir, fuera de los límites de la comunidad. Si bien la comunidad funciona como un sistema abierto, al separar las distintas partes que lo componen, ayudará a su comprensión, ¿cierto? Por eso que los dividimos en estos 8 elementos. ¿Cómo valoramos el núcleo? Incluye todos los atributos o características propias de las personas, ¿cierto? Cómo se formó esta comunidad, cuáles son sus orígenes, la historia de la comunidad, características sociodemográficas de la población, ¿cierto? Su composición de edad, la composición por género, características económicas, ¿cierto? Cuáles son los niveles de ingreso, las ocupaciones preponderantes de sus integrantes, otras características educacionales como la escolaridad, el nivel de instrucción, ¿cierto? Los cursos de capacitación a los cuales han accedido, etcétera, etcétera. Entre los aspectos a valorar se tendrían que destacar entonces las historias familiares también, desde la formación, por ejemplo, si estamos hablando de una familia, de cuáles son los orígenes, ¿cierto? Cómo era la familia nuclear de este padre en su origen, o de esta madre, etcétera, o de quienes sean los componentes de la familia, ¿verdad? Los valores en los cuales sientan los precedentes de la familia y las creencias y costumbres que influyen en la organización como sistema. La valoración de la familia también va a incluir la etapa del ciclo vital en que se encuentren, los problemas de salud de los miembros, ¿cierto? Utilización de los servicios de salud, cuáles son los sistemas de previsión, impacto de los problemas de la salud individual y en el proceso de la familia, ¿verdad? Y los estilos de vida finalmente. Vamos a entrar entonces a la valoración ahora del ambiente. Ya valoramos previamente el núcleo, ¿cierto? Los integrantes que tienen, de dónde vienen, de dónde son, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a valorar el ambiente en donde se desenvuelven. Ya esto es la misma rueda de valoración, la cual está más chiquitita, ¿cierto? Aquí la podemos ver en el fondo los aspectos que nos interesan. En el ambiente físico, ¿cierto? Entre los elementos a valorar se van a encontrar dónde está ubicado geográficamente, la densidad poblacional, las características del clima, características del terreno, animales, vectores, señalética, características de iluminación, las características de las viviendas, los transeúntes, la presencia o ausencia de áreas verdes, de centros de abastecimiento, iglesias, organizaciones y otros, ¿ya?
Por ejemplo, ¿cierto? Se establece o escribimos acá lo que sucedió en el COVID, ¿cierto? Donde todas las poblaciones tenían características distintas respecto del ambiente físico, ¿cierto? En algunas poblaciones se generaron aglomeraciones para el abastecimiento y eso tiene que ver, y eso establece un riesgo para la salud, ¿cierto? En cuanto al contagio, ¿ya? Educación, el siguiente punto que aparece ahí, ¿cierto? Se valora el tipo y acceso a los establecimientos educativos y los recursos de capacitación disponibles, ¿ya? Eh, Volviendo al mismo ejemplo del COVID, ¿cierto? Durante el COVID se cambió la modalidad a online, pero eso fue en todos los colegios, en todos los institutos, en todo, me parece que no, ¿cierto? El nivel educacional es un factor influyente en los conocimientos, en las creencias, en la actitud frente al COVID, ¿cierto? No es lo mismo establecer criterios de protección en una población más vulnerable que otra que tenga más recursos, ¿no? Y la combinación de labores educacionales y académicas con actividades de la vida diaria, ¿cierto? Entonces, todo eso es un perfil. En mi comunidad voy a tener personas que asisten a la universidad, otros que tienen cuarto medio, otras personas que están en el jardín infantil, ¿cierto? O a nivel comunitario, ¿verdad? En mi comunidad hay un jardín infantil, hay una sala cuna, hay un liceo, hay un colegio particular subvencionado, hay universidades, hay institutos, entonces es súper distinto, ¿verdad? A eso se refiere en cuanto a la valoración. Seguridad de transporte. Seguridad del sector considera servicios de protección como bomberos, policías u otros, la calidad del aire, disposición de residuos sólidos, disposición de residuos líquidos, ¿cierto? Agua potable, red de iluminación, transporte considera principalmente el tipo de transporte disponible y tanto público como privado, ¿cierto? Que es súper importante en el fondo y forma parte de las soluciones que pueda tener una comunidad, la facilidad o no de transporte público. Si llueve, siguen habiendo micros, siguen habiendo colectivos, no lo sé, ¿cierto? No, eso no es una certeza en todos los sectores, ¿ya? Política y gobierno. Hay que valorar las organizaciones políticas a nivel local que existen. En nuestro medio se considera la municipalidad como la representación de poder político, ¿cierto? La presencia de una delegación municipal, por ejemplo, con los distintos departamentos y servicios ofrecidos según la comuna, incluyendo los programas de desarrollo comunitario. En Chile la organización vecinal está dada a través de las unidades vecinales, la junta de vecinos, quienes representan a los vecinos frente a la municipalidad. Entonces es importante conocerse que en la comunidad en donde usted está trabajando existen o no existen las organizaciones políticas. En el otro lado de la rueda, actividades de recreación, ¿cierto? Considera recursos disponibles para la recreación y el uso que hace efectivamente la comunidad o familia de esto, ¿cierto? Hay una multicancha, pero no tiene arcos de fútbol, los aros de básquetbol están todos quebrados, ¿cierto? Eh, o no sé, pues en tal población hay una cancha de tierra, la cual pasado las 2 de la tarde se transforma en un foco de consumo de alcohol y drogas. Entonces pierde el efecto de ser un espacio de recreación, ¿ya? Como ejemplo. Seguimos con la rueda. La economía considera bienes y servicios y fuentes de trabajo disponibles para la comunidad o familia, el ingreso per cápita que hay más o menos en la comunidad, la tasa de empleo y desempleo, tasa de actividad por edad y sexo y distribución porcentual según el sector de la ocupación. ¿Ya? ¿Cuál es la actividad económica preponderante y si sus miembros, si los miembros de la comunidad se tienen que trasladar para poder trabajar? Ese es un factor súper importante a considerar dentro de la valoración, ¿cierto? Porque las horas de transporte son horas perdidas. Dentro de los ejes está la comunicación también, ¿cierto? Su valoración se realiza en el ámbito formal e informal. La comunicación formal incluye la presencia y uso por parte de la comunidad de medios de prensa, radio, televisión, correo, teléfono, internet, etc. La información considera la forma en que la comunidad se comunica internamente, como puede ser a través de boletines, diarios comunales, radios locales y póster de la iglesia, de los establecimientos educacionales, entre otros, ¿cierto? ¿Cuáles son los flujos comunicacionales? ¿Cómo se cita una reunión? ¿Sí? Que eso es lo formal, ¿ya? Y finalmente, servicios sociales y de salud, ¿cierto? Se valora la cantidad, calidad, acceso y cobertura que tienen estos recursos, así como el tipo de servicio ofrecido, ¿cierto? La resolutividad que tiene, que ya lo vimos en clases anteriores, tanto por parte de organismos de gobierno como no gubernamentales, ¿cierto? Pueden ser privados o públicos, ¿cierto? Y pueden en el fondo resolver o no resolver la demanda de la población. Por eso que ahí aparece como ejemplo, ¿cierto? Alta demanda, riesgo de contagio, aglomeraciones, ¿cierto? Así que en el fondo va a ser un foco en cuanto a la amenaza o al riesgo que estamos
planteando. Vamos a dejar hasta aquí porque son solo 15 minutos de grabación y seguimos en el siguiente video.